Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a contar una historia que sucedió hace muchísimo tiempo, cuando el Espíritu Santo había llegado por primera vez a las personas. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Hechos y nos cuenta cómo las personas amaban muchísimo a Dios. Ellos estaban unidos de corazón y en espíritu, porque el Espíritu Santo había llegado a sus corazones. Ellos, al estar llenos del Espíritu Santo, sabían que sus posesiones no eran solo suyas, así que compartían todo lo que tenían. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos y casas las vendían y las llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a lo que pasaba necesidad. Pero ¿saben qué? Había cierto hombre llamado Ananías, que junto a su esposa Zafira vendieron una propiedad, pero trajeron solo una parte del dinero. Pero ellos afirmaban que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el dinero restante, Ananías. Los dos se habían puesto de acuerdo para mentirle a Dios y a los profetas. Entonces fueron hasta el templo y le llevaron la ofrenda a Dios. Pero ¿saben qué? Dios conoce todos los corazones. Entonces, Pedro, que estaba allí, le preguntó: El Señor me ha dicho lo que hay en tu corazón. ¿Por qué dejaste que Satanás lo llenara? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Vos podías elegir si vender o no el terreno, también si donarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino que a Dios. Pero tan pronto como Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que estaban alrededor quedaron aterrados. Después, unos muchachos lo sacaron y lo envolvieron en una sábana y lo enterraron. Como 3 horas después, entró Zafira, su mujer, sin saber lo que había pasado. Entonces, el Señor le dijo a Pedro que ella también estaba mintiendo. Entonces él le preguntó: ¿Todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por todo el terreno? Sí, contestó ella. Entonces Pedro se enojó muchísimo. Él sabía que no era cierto lo que estaban haciendo y que estaban engañando a Dios. ¿Cómo puedes engañar a Dios de esta manera?, le preguntó. Los jóvenes que están afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes se dieron cuenta que estaba muerta, así que la enterraron junto a su esposo. ¿Y saben qué? El temor de Dios se había apoderado de toda la gente. Y todos los que oyeron lo que había sucedido, y temieron más a Dios. Todo esto sucedió porque intentaron engañar a Dios y dejaron que Satanás llenara su corazón de engaño. Así que ahora vamos a seguir escuchando a la seño Eli para que nos cuente el gran significado de esta historia. ¡Vamos! Muchas gracias, señor Aye, y bienvenidos nuevamente, pequeños. Les saluda la señor Eli. Voy a estar contándoles lo que vamos a aprender de esta historia. Y ya habiendo escuchado una parte, quiero que oremos antes de ver lo que Dios nos quiere enseñar con este relato. Repitan después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida que nos diste. Gracias por mi familia, por mi salud. En esta hora te pido, Dios, que me ayudes a entender la historia que las señas prepararon para hoy. Ayúdame a entender más cómo tengo que agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
Como nos contaba la señora Aye, nuestra historia de hoy se encuentra en el libro de Hechos. En esta época de la historia, los cristianos eran conocidos por su gran generosidad. No había nadie necesitado entre ellos porque ellos compartían todo lo que tenían: sus campos, sus alimentos, sus monedas, animales, todo. Algunos hasta vendían sus casas y sus terrenos para poder ayudar a los necesitados. Podemos comenzar a observar y pensar que los primeros cristianos no solamente amaban a Dios, sino que también amaban a los demás, demostrándolo. Tenemos un ejemplo, que es el ejemplo de un hombre llamado Bernabé, ¿sí? Esto está en la Biblia. Él vendió una heredad. Eso quiere decir que él vendió algo que le fue heredado y dio el dinero a los apóstoles, que eran las personas encargadas de poder hacer llegar el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, a las otras personas y que estas personas se puedan hacer cristianos. Entonces Bernabé había hecho esto. Él dio el dinero para poder ayudar a los necesitados. Los necesitados eran personas que tenían poco dinero e incluso no tenían algunos para comer o para vestir. De esta manera, Bernabé tuvo muy buena fama entre los cristianos y muchos seguramente lo elogiaron por este acto de bondad y seguramente hasta algunos quisieron seguir su ejemplo. En Hechos 5, 1 al 11, leemos que Ananías y Zafira, una pareja de esposos, también vendieron una heredad, como Bernabé lo hizo. Ellos vendieron una posesión. La Biblia no nos dice específicamente qué tipo de posesión era. Podría haber sido un campo, animales, ese tipo de cosas. La Biblia no nos dice tampoco el valor que tenía, o sea, por cuánta plata la vendieron. La Biblia nos dice que sustrajeron una parte. Eso quiere decir que se quedaron con un poco de lo que habían ganado y llevaron el resto a los pies de los apóstoles. Supongamos que fueron 200 monedas, entonces ellos se quedaron con unas 100 monedas. Ellos dijeron que estaban dando toda la plata que ganaron. ¿Recuerden lo que había dicho la señora Aye? Ellos habían dicho de que habían dado toda la plata que ganaron cuando vendieron esta posesión. Pero, ¿qué pasó? En realidad ellos solo dieron una parte. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Estuvo mal que ellos solamente hayan dado una parte del dinero y no toda? En realidad, no estuvo mal. El apóstol Pedro mismo les había dicho le había dicho a Ananías que la heredad le pertenecía y que él no tenía necesidad de venderla y dar el dinero para los pobres, ¿sí? Esto lo pueden ver en el versículo 4 de Hechos 5. El problema fue que Ananías y Zafira fueron deshonestos, ¿sí? Ellos mintieron, trataron de engañar a Dios y a la iglesia, ¿sí? Al traer solamente una parte del dinero de lo que vendieron y decir que estaban dando todo a Dios. Recuerden, ellos solo dieron una parte del dinero de lo que vendieron, ¿sí? Y ellos estaban diciendo de que dieron todo. Y acá quiero que esto quede claro, ¿sí? Que ustedes lo entiendan, yo lo entienda. Ellos no necesitaban dar todo, ¿sí? No era necesario dar siquiera algo, pero ellos querían aparentar o fingir que su generosidad, que su bondad era más grande de lo que realmente era. Ellos parece que querían ser alabados por los demás. Este matrimonio no lo hizo con la misma intención que Bernabé. Ellos, mintiendo, querían llevarse aplausos y halagos por esa obra de bondad. No lo hicieron con el mismo corazón agradecido que el de Bernabé, un corazón desinteresado, un corazón que no le importaba si alguien le agradecía o no. Él solamente lo hizo por amor a Dios y por amor a sus hermanos. En cambio, esta pareja lo hicieron con un corazón mentiroso, lleno de envidias, celos y engaño. ¿Les parece que actuaron de buena manera? ¿Cómo fue que Pedro supo esto?
Podríamos decir que, bueno, él tuvo una revelación del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo había, así como nosotros lo tenemos hoy con nosotros, en ese momento había descendido por primera vez sobre los cristianos. O quizá también podemos, no sé, pensar que las caras de Ananías y Zafira los delataban y se notaba mucho que estaban mintiendo, ¿sí? Por eso hay algo que tienen que saber, niños, y es que las mentiras siempre se descubren. Por eso hay un dicho que dice que las mentiras tienen patas cortas, sea en poco tiempo o en mucho tiempo. Y si a ustedes les parece que no se descubren, hay alguien que ya lo sabe. Y ese alguien es Dios. Así como Ananías y Zafira mintieron, a nosotros también se nos puede escapar pequeñas mentiras o grandes mentiras. Pero vemos y sabemos que Dios los descubrió, Dios sabe todo. A Dios no le agradó eso, a Dios no le agradó que esta pareja haya mentido, y Ananías y Zafira murieron por causa de su engaño. Hechos 5:11 dice que este castigo que recibieron de parte de Dios causó que, los demás cristianos respetaran más a Dios, ¿sí? Ojo acá, yo no les estoy diciendo que van a morir si ustedes mienten, pero sí van a enojar a Dios, y eso es más grave que morir. A veces nosotros también podemos caer en el error de mentir, ¿sí? En el error de la mentira. Estoy segura de que todos mentimos alguna vez. Algunos mienten, porque piensan que mentir es normal, que es más fácil que decir la verdad. Así se manejan seguramente muchos de nuestros amiguitos, de nuestros compañeritos del colegio, ¿sí? Del jardín. Muchas veces mentimos también cuando sabemos que decir la verdad nos va a causar problemas, por miedo al castigo que podemos recibir o porque no queremos que mamá o papá nos reten, ¿sí? También podemos mentir como Ananías y Zafira cuando queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. No fui yo, fue mi hermano, y el que no tiene hermanos fue el perro. O podemos mentir cuando no decimos la verdad completa, solo decimos una parte y la otra parte me quedo calladito. Y como les decía, muchas veces decir mentiras pareciera más fácil que decir la verdad, pareciera que es más normal, pero al menos si decimos la verdad, pase lo que pase, vamos a estar tranquilos al final del día y no teniendo que preocuparnos por mantener la mentira o porque nos descubran esta mentira, ¿sí? Recordemos esto, Dios aborrece la mentira, lo vemos en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos, dice así Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Esto quiere decir que Dios no es feliz con las personas que mienten o con las personas que siempre engañan con su boca. A Él le agrada, Él se pone feliz con personitas como ustedes, que digan siempre la verdad. Tengan cuidado con la mentira, pequeños. Dios dice que el diablo es el padre de mentira y que los que practican la mentira son sus hijos. Esto lo pueden ver en el libro de Juan 8:44. La mentira es un pecado serio. Pecado significa desobedecer a Dios. Jesús murió y resucitó para librarnos del pecado, por lo tanto nos libra de la mentira, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación y la responsabilidad de no mentir más, sino siempre hablar la verdad. Tenemos que aprender a evitar, a evadir la mentira si queremos que Dios esté feliz con nosotros. Por eso, cuidado con la mentira. Si ustedes, dijeron mentiras, tienen que pedir perdón a Dios porque los desobedecieron, ¿sí? Si mintieron a mamá o a papá, es momento de que comiencen a decir la verdad, de que les digan la verdad a mamá y papá. Entonces, cuídense de la mentira, cuiden su mente,
piensen lo que van a hablar antes de hablar, ¿sí? Aunque ustedes sean pequeños y quizá no puedan inventar muchas mentiras, las mentiras pueden ir creciendo cada vez más. Si nos acostumbramos a decir mentiras, vamos a hablar todo lo que salga de nuestra boca, va a ser mentiras y mentiras y mentiras. Y así nadie nos va a creer, ¿sí? Principalmente vamos a entristecer a Dios. Entonces, tengamos cuidado con la mentira y recordemos esta historia de Ananías y Zafira, ¿sí? Les recuerdo que no van a morir por decir una mentira, pero sí pueden hacer enojar a Dios. Principalmente vamos a desobedecer a Dios, ¿sí? Entonces tengan esto en cuenta. La mentira, los celos, ¿sí? Recordemos que Ananías y Zafira actuaron de esta manera por celos. Mintieron porque se sintieron celosos de Bernabé. La mentira, el engaño, los celos son desobediencia contra Dios, es decir, son pecados, ¿sí? Y recordemos que Jesús murió para librarnos de ese pecado. Entonces, recordemos esta historia, la de Ananías y Zafira, y tengan cuidado con la mentira, ¿sí? Si ustedes dijeron mentiras, tienen que pedir perdón a Dios. Bueno, ahora nuevamente los voy a dejar con la señora Aye, quien les va a estar explicando la actividad del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si no entendieron algo, pueden preguntarnos en un audio. Yo me despido y los dejo con la señora Aye. Los quiero mucho, pequeños, y cuídense. Y bueno, chicos, continuamos con la actividad. Para esta actividad vamos a necesitar hojas de colores, hojas blancas, lapiceras, colores. Vamos a necesitar una tijera y vamos a necesitar pegamento. Y bueno, lo primero que vamos a hacer será hacer un corazón. Yo voy a dividir la hoja en la mitad. Voy a dibujar un corazón. Puede ser del tamaño que quieran. Y luego de eso agarraremos nuestra hoja y haremos un sobre. Y lo recortamos con la ayuda de papá y mamá. Luego de eso vamos a agarrar nuestro pegamento y vamos a pegar nuestro sobre. Le pegamos bien las orillas y luego le pegamos la parte de atrás al corazón. Luego agarraremos otra hojita y la vamos a decorar con el versículo central, que se encuentra en Salmos 34:13, y dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y luego guardamos nuestro versículo dentro del sobre y lo podemos cerrar. Y así queda nuestro corazón guardado la palabra de Dios. Y bueno, chicos, hasta acá la enseñanza de hoy. Y para finalizar, vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más pudimos escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú nos sigues hablando por medio de este medio, Señor. Te damos gracias porque tú nos conoces nuestro corazón, sabes lo que hay dentro de él y nos dice cómo no tiene que ser, mi Señor, cómo no tiene que tener engaño, mi Señor, y cómo tenemos que amarte de verdad. Te pedimos que tú proveas la enseñanza para la clase que viene. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Le damos gracias a Dios porque Él nos sigue hablando. Si Dios quiere, nos estaremos viendo la próxima semana. Nos vemos.